Hoy vamos a retomar el libro de Romanos. ¿Se acuerdan que hemos venido tratando el libro de Romanos sistemáticamente? Pero a raíz de estos 2 domingos, con las visitas de los pastores que nos visitaron, ellos traían ya su predicación. Entonces, hoy retomamos otra vez, nuevamente, el libro de Romanos, y les invito a ir al capítulo 3. Y vamos a hacer lectura de los versículos del 21 al 25 del libro de Romanos, capítulo 3, del 21 al 25. Está anunciado allá, qué bien, no había visto. Hago lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oremos, hermanos. Santísimo Padre, gracias, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, en este día para escuchar tu palabra, Señor. Esta palabra que nos alimenta, Señor. Esta palabra que son vida y que es el camino, Señor, el cual tú nos enseñas para llegar hasta ti, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias por permitirnos, Señor, escucharte. Ahora, Padre, te pedimos que dispongas nuestro corazón y nuestra mente, que estas palabras queden grabadas en nosotros, en todo nuestro ser, y puedan ser llevadas a cabo, realizadas, practicadas en nosotros, y también transmitidas a todas las demás, a todos, como es su mandato, Señor. Padre, te alabamos, te honramos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, vamos a hacer un recorderis, ¿verdad? Para contextualizar. Hemos venido escuchando de esta carta a los romanos que hasta ahora, hasta aquí, hasta el capítulo 3, versículo 20, nos está hablando de que no hay salvación por ningún motivo, ni por obra, ni por ninguna causa, que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos condenados. Dice en el versículo 9 del capítulo 3, versículo 9, dice que no hay un solo justo. De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, pero todos están bajo pecados. No hay diferencia ni excepción de ninguna clase. Todos. Y el versículo 10 de este
capítulo 3 nos dice que como está escrito, no hay un solo justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos está mostrando una imagen totalmente oscura sobre la maldad y la rebelión del hombre acerca de Dios. Y también nos habla de las terribles consecuencias del juicio divino. Hasta ahora, en esta carta, hemos visto la situación desesperante que podríamos vivir alejados de Cristo. La sociedad totalmente, el mundo entero se encuentra totalmente a oscuras y aún sin ninguna salida de la ira de Dios. Es como estamos en completa oscuridad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando, porque es necesario, y él así lo escribe, de que primero nos demos cuenta en el estado en que nos encontramos para que podamos ver la necesidad de buscar de Cristo, para que podamos darnos cuenta que es Cristo nuestra salvación. No hay otra forma, no hay otro medio de salvación sino Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que Él viene mostrándonos para que entendamos la necesidad de buscar a Cristo. Es como encontrarse uno en un túnel oscuro. Eso es lo que está pasando, esto es lo que está mostrando. Una oscuridad total. Una oscuridad total. Pero de pronto hay un centellazo, un relámpago de luz. Porque aquí iniciamos y dice, pero ahora, ese pero está mostrando que hay algo, hay una esperanza, una solución. Pero ahora, aparte de la ley, que es lo que nos ha venido mostrando, que nosotros no podemos cumplir la ley fue dada para que reconozcamos en la forma en que estamos viviendo, para que nos demos cuenta del pecado en que estamos viviendo y la necesidad, gracias, hermano. Y la necesidad de buscar el Evangelio, de buscar a Cristo. Entonces, en estos versículos tenemos un cambio radical, algo que ha ocurrido, ¿verdad?, en la condición del cristiano delante de Dios. Y vemos que ya no es tenido como pecador, sino que es justificado por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero ahora, cuánta bendición los que nos encontramos, los que se han encontrado o los que están viviendo para ese momento que digan, bueno, pero hay una solución. Pero ahora, aparte de la ley,
que es imposible cumplir esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Vemos que el apóstol Pablo empieza a abrir la ventana de la gracia divina. Deja entrar la gloriosa luz de la salvación por medio de la justicia que Dios ha provisto. En estos versículos, y me hubiera gustado terminarlo hasta el 31, ojalá podamos seguir leyendo esto, llegamos, como dijo Martín Lutero, que es el corazón de la carta a los romanos, que es cuando el apóstol Pablo responde a la pregunta que según el Evangelio, ¿cómo puede ser justificado o cómo pueden ser justificados los pecadores por un Dios santo? Pero ahora, es decir, resumiendo todo, yo creo que aquí está dicho todo. Dice, es debido a nuestra fe que Cristo nos hace entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Aquí está todo condensado. Es Cristo, por medio de la fe en Él, que podemos participar de la gloria de Dios. Pablo dice que esta justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley. No tiene nada que ver con las obras. Dios puede justificar a pecadores injustos y está demandando que no tiene nada que ver en que guarden la ley. Más adelante vamos a ir aquí en esta carta a los romanos, vamos a ir dando una explicación más clara. ¿Por qué? ¿Por qué sin el cumplimiento de la ley? Porque es la fe en Cristo. Y que la ley nosotros no alcanzamos nunca a cumplirla. Para ser salvos por medio de la ley, por medio de los mandamientos, por medio de los ritos y las ceremonias que se hacían antiguamente, hay que cumplir completamente todo. Y aquí hay un ejemplo como una cadena, es como una cadena. Si se revienta un eslabón, se perdió. Nunca podemos ser justos delante de Dios cumpliendo la ley, porque no podemos cumplir la ley. Por eso dice, aparte de la ley, porque la ley no puede salvarnos, pero Dios ha revelado la justicia que puede salvarnos aparte de la ley. Esta es la esencia del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, aparte de nuestros méritos, aparte de nuestras obras, solo en Cristo. Hemos aprendido, hermanos, que Dios es un Dios justo, que sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Que Él es un Dios de fidelidad, que ama la justicia y aborrece el mal. Este testimonio de la justicia de Dios y la maldad del hombre, entonces nos está llevando al gran problema, el cual vamos a darle la claridad y la solución.
este problema teológico y moral, como dijo Job. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si estamos perdidos totalmente, que si no hay un solo justo, no hay nadie que entienda, no hay nada. Como les dije, la ley es para que reconozcamos el pecado. Fue dada con ese fin. Porque ahora, todavía en este tiempo, habrá muchas personas que viven con ese engaño de que cumplen la ley. Como el joven rico que le dijo a Jesús, cuando él le preguntó que si cumple los mandamientos. Y él dijo que todos los he cumplido desde joven, ¿verdad? Por la interpretación que se le da a la ley, a los mandamientos. Cuando dice el mandamiento, no matarás, muchos dirán, bueno, yo no he matado a nadie, yo a ninguno le he quitado la vida. Pero llevándolo a lo que Jesús, Dios, a lo que Dios quiso decir, es que el solo hecho de injuriar a una persona, el solo hecho de quitarle el honor a alguien, tú lo estás matando. No robarás. ¿Quién no ha robado algo? Porque robar no es ni siquiera también sustraer, sino no realizar. Por eso, cuando analicemos bien, yo creo que ustedes conocen esta parte de la ley, es imposible cumplirla. Por lo que la ley no es la manera que Dios utilizaba para la salvación o la bendición del nuevo pacto. No tenía el propósito de mostrar a las personas de alcanzar su propia justicia, sino que apuntaba al Mesías venidero, apuntaba a Cristo. Y este es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo y lo que Él hace en nuestras vidas. Fue dada para ayudarnos a ir, a buscar a la persona que nos pueda ayudar. Fue dada para que al darnos cuenta de que es imposible, entonces ¿dónde vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hay salvación? Solamente se obtiene por medio de la fe en Cristo y no por medio de ninguna otra cosa, ni por obra. En Juan, Jesús relata bien claro esta situación. Juan 6, 28, 29 nos dice la palabra. Ahí más adelante vemos cuando Jesús hace la multiplicación de los panes por esa multitud que le seguía. Y entonces ellos iban detrás de Jesús, siguiendo a Jesús. Y Jesús les dice a la multitud que le seguía, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad por la comida que perece. No trabajad por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará. Porque a este señaló Dios el Padre.
Entonces ellos hacen la pregunta, ¿verdad? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjense que dice las obras de Dios para ponerlas en práctica. Y Jesús respondiendo le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. En el que ha enviado, que creáis en Cristo como la salvación. Jesús les dice que lo primero que debían hacer era aceptar al que Dios había enviado. Y está hablando para todos. Dice, ese ofrecimiento de salvación es para todos los hombres. Todos los hombres están en la misma condición de pecado. Entonces Dios les ofrece toda su justicia para salvación. Solo tienen que creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Y dice la palabra que esta justicia de Dios es testificada por la ley de los profetas. Es decir, hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento se anuncia que esta justicia de Dios vendría. Eso era lo que se estaba mostrando al Mesías, al Cristo, al Salvador. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, en este versículo, es la misma palabra que usó Jesús cuando dijo en Romanos 15, capítulo 15, versículo 25, sin causa me aborrecieron. Aun cuando no había nada que mereciera el odio del hombre hacia Jesús, así en nosotros no hay nada que merezca la justificación. Todas estas cosas son de Dios. Lo que Pablo dice es que siendo justificados sin causa, es decir, que no hay una explicación para ello, Dios nos perdona por su gracia. Hermanos, la justificación, la obra de Cristo es una bendición maravillosa. Dios, Cristo, rescata a su pueblo. Cambia nuestro corazón de piedra, corazón de carne. Él manifiesta este amor para con su pueblo. Y esta bendición maravillosa viene a través de la redención o de la liberación hecha posible por la fe en la persona de Cristo Jesús. Y nos señala que no es por ningún mérito de nosotros que podamos ganar la salvación. No es más que un medio a través de un regalo. Es por la gracia de Dios. Debemos confiar como cristianos, como haber sido escogidos por Dios en el testimonio de Cristo en la cruz. Y este es el Evangelio. El Evangelio se reduce todo a esta parte de la venida de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo por nuestra salvación. Debemos decir que nuestros pecados han sido perdonados y nunca seremos presentados ante el tribunal de Dios.
porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo con su sangre nos compró, nos liberó, nos hizo libre. Ahorita escuchábamos que al que Cristo hace, al que el Hijo de Dios hace libre, verdaderamente es libre. Solamente en Él. No hay expresión de que hay gente buena y entonces dice Dios, tengo que hacer algo por ellos porque ellos son buenos y están haciendo las cosas conforme yo he dicho. No hay nada en nosotros que pueda merecer la gracia de Dios. Somos justificados sin una sola causa, solo por su gracia. Por eso la gracia es un favor inmerecido de Dios para con nosotros. Es por su amor. Como hemos visto, estábamos nosotros encerrados para juicio y condenación. Ningún recurso nos permitiría obtener nuestra libertad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, intervino y pagó por nosotros, enviando a su Hijo a morir y pagar nuestras deudas. El único que podía hacerlo. En nosotros no había ninguna salvación. No había otra manera de obtener la justicia de Dios. No es ganada a través de la obediencia de la ley. Es una justicia recibida a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso la redención está siempre ligada a la gracia de Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros somos salvos. Es porque Cristo nos rescató, porque Cristo pagó el precio por nuestra libertad, porque Él murió en la cruz para hacer la provisión de toda esa gracia. Y somos justificados por esa fe. Por la fe que es mucho más que el perdón de nuestros pecados. Es el complemento de la justicia de Cristo. Entonces, esto es lo que nos está mostrando a nosotros también el apóstol Pablo, que no somos merecedores de la gracia de Dios. No somos merecedores, porque estábamos muertos en el pecado. Estábamos en inmundicia, ¿verdad? En pecado de nuestros corazones, en deshonra de nuestros cuerpos. Y fuimos abandonados por ese corazón tan duro. Pero vino hoy, porque dice, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Somos libres, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestra salvación. Cristo nos rescató, nos sacó de ese estado en que estábamos viviendo. Entonces debemos de comportarnos, de vivir este evangelio, que es lo que posiblemente está pasando hoy también para muchos, que no hemos entendido el evangelio.
No hemos entendido la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hemos entendido el sufrimiento de Dios, Cristo, nuestro Señor, de que dependemos de Él. Nos movemos solo por Él, por su gracia. Solo en Él hay salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, aquí vemos que se inicia en esta carta de los Romanos, después de el capítulo 3, después del versículo 21, un proceso donde el apóstol Pablo nos va a mostrar los ejemplos de la fe, nos va a mostrar cómo es nuestra vida, cómo debemos hacer. Por eso vamos a llevar un estudio sistemático de este libro. Como dice Martín Lutero, que este libro es el centro del Evangelio. Aquí está condensado todo en esta carta a los Romanos. Y Calvino dijo que probablemente no hay en toda la Biblia otro pasaje que destaque más profundamente la justicia de Dios. Dice aquí podemos apreciar a Dios como el único arquitecto de la salvación. Y Él es quien puede salvar hoy. Y más nadie, ninguna religión puede salvar. Ninguna obra puede salvar. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, nos dice la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él cargó en sí toda la culpa de su pueblo y sufrió la ira de Dios para la salvación nuestra. Por eso vemos que para obtener la salvación, Cristo sufrió el terrible abandono, esa separación de Dios debido a la copa amarga de la ira de Dios, y murió una muerte violenta en lugar de su pueblo. Y solo entonces la justicia de Dios pudo ser satisfecha y la ira de Dios aplacada y la reconciliación hecha posible. Hermanos, humillémonos y admitamos que el mayor peligro para nosotros, el mayor peligro de cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. Fuera de nosotros, vivimos en nuestro corazón todas estas cosas, todos estos pecados. Y ahí está el peligro. Y acostumbramos a desarrollar con habilidad, porque somos hábiles para eso, para señalar con nuestros dedos y culpar las cosas que nos rodean. Nos justificamos. No, el peligro de nosotros está en nuestro corazón y nuestra mente. Nos apartamos de Dios. Estamos viendo la culpa del otro, el estado y lo que hace la otra persona. Muchos vivimos en esa condición, bastantes. Tenemos que tomar el Evangelio.
Si nosotros aplicamos el Evangelio en nuestras vidas, no tendríamos que estar pendientes de Rusia, de Ucrania, de las votaciones, de todas las cosas que están pasando en el mundo. Porque entenderíamos que Cristo nos compró, que pertenecemos, somos los escogidos de Dios. Somos su pueblo amado y no hay nada que nos pueda dañar. Que lo que pasemos aquí es corto, este tiempo aquí es corto. Cuando nosotros llegamos a una edad, nos vamos dando cuenta de lo rápido que se va el tiempo. A los que ya lo saben y a los que le toquen, se darán cuenta que, oye, no hace nada, yo tenía 20 años. ¡Wow! Ahora mira dónde estoy. Pero mientras tanto vivimos una angustia, una desesperación, queriendo buscar la solución en las cosas del mundo. Hoy nosotros vemos en las calles, porque la solución es el nuevo mandatario. No, la solución es Cristo. Él es mi Señor. Él es mi amo. Él me compró. Él derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Ahí es donde debemos ubicarnos. Hermanos, la historia de la palabra, la historia del Evangelio está llena de esperanza. Nos brinda la esperanza de que no hemos sido abandonados, de que no necesitamos más ayuda, que no necesitamos un cambio, que en Cristo están toda nuestra ayuda y todos nuestros cambios. Dios ha controlado y controla todos los eventos del mundo como parte de su plan de rescate y salvación. Dios tiene el control sobre toda la creación. Dios sabe cualquier cosa, lo que dice la palabra, para hacer algo que nos ubique. Dice que Él tiene contado cada cabello de cada uno de nosotros en todo el mundo de la historia de la creación. Y entendamos que no podemos escapar de nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos no tenemos el poder para transformarnos. Entreguémosle a Cristo lo que Él compró. Entreguémosle con deseos, con amor, con respeto, lo que Él pagó. No seamos rebeldes. No sigamos en nuestra rebeldía, queriendo hacer las cosas por nosotros mismos. Pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces, miremos honestamente, hermanos, la palabra de Dios para seguir recordando cuánto necesitamos lo que Él, Cristo, nos ha dado por gracia. Recordémoslo, hermanos, en la palabra. Y por eso vamos a interesarnos a seguir leyendo la Escritura, la sola palabra de Dios. Porque aquí está la vida, aquí está la salvación, aquí está Cristo,
Y es lo único que necesitamos para esta vida, hermanos. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, que nos llenas con tu palabra, Señor. Eres tú, Señor, quien nos alimenta, Señor. Nos alimenta con ese alimento, Señor, que nos lleva, Señor, hacia ti, hacia la gracia. Gracias, porque tú pagaste, Señor, por mis pecados. Porque tú nos compraste, Señor, a un precio, Señor, incalculable, Padre. No podemos ni pensar a sacar una idea de ese precio. Tu sangre bendita, Señor, lavó nuestras culpas y nos hizo libres de la condenación. Te damos gracias por todo esto, Señor. Gracias porque tú no nos abandonas, Señor. Porque tú amas tu pueblo, Señor. Porque en ese sacrificio se muestra, Señor, claramente ese amor que tú tienes para con nosotros, para tu pueblo, Señor. Gracias por tu protección, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por todas estas cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderte cada día más. Ayúdanos, Señor, a conocerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos andar como tú quieres, Señor. Como tú nos muestras, Señor. Como tú lo hiciste. Que cada día estemos más cerca de ti, Padre. Gracias por esto, Señor. Gracias por acompañarnos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.